Bueno, a ustedes, distinguidos camaradas, amigos, correligionarios, que están siempre en expectativas, pendientes a lo que nosotros publicamos cada día en esta plataforma que es la plataforma de los dominicanos del pueblo. Creo que es oportuno, luego ya de tantos contactos que hemos tenido con ustedes, narrarle, contarle, describirle a ustedes mi experiencia militar, mi participación en varios estamentos militares. Y le voy a dar también, le voy a explicar por aquí cuáles fueron las motivaciones por la cual yo renuncié de las Fuerzas Armadas, ya prácticamente casi 20 años en la institución, sin ningún tipo de conflicto, de faltas, de situaciones. Nadie puede decir que fui malcriado, que fui una persona que faltó a la disciplina. Ahí está mi récord militar y yo renuncié y me fui por la puerta, no me fui por la puerta chiquita, sino cumpliendo todo el procedimiento y salí de la institución, perdiendo todo el tiempo y todo esto que duré en las Fuerzas Armadas, específicamente en el Ejército de República Dominicana. Yo ingresé en el año 2001 como raso. Ahí yo tuve un cuerpo de instructores que muchos de ellos son mis amigos, que guardo una excelentes relaciones con algunos de ellos. Hay otros ya que tenemos bastante tiempo sin tener el contacto, pero para ellos siempre mis parabienes, mi respeto para ellos, mi consideración siempre para esos oficiales que en ese momento eran oficiales nuevos, segundo teniente, hoy día son coroneles, muchos de ellos, y que son personas realmente que han hecho un trabajo importante en las Fuerzas Armadas. Yo ingresé con un sexto de la primaria, con 16 años de edad, lo que significa que tenía muy poca butaca. Vengo de un pueblo, de un campo, Samaná, e ingresé a las Fuerzas Armadas y ahí todo un proceso de aprendizaje, de servicio, de conocer ciertamente la dinámica de la institución. Cuando yo hice hace unos días o unos meses ya un video sobre algunos abusos que se cometían en el Regimiento Guardia de Honor. Yo lo digo porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, porque yo lo constaté, yo lo sentí. Todo esto, estuve ahí, en primera fila. Todos los abusos que se hacía, se le daba galleta a los soldados, se amarraban, se cancelaban arbitrariamente. Mi primer comandante fue el coronel Erickson Lee Guerrero, que después fue ascendido a general, que era una persona un poco sosegada, una persona sobria, una persona muy militar, o sea, muy militar. Parecía un soldado de estos soldados nórdicos por allá, un guardia de mucho respeto. Y luego entonces entraron otros oficiales que eso sí cometían arbitrariedades, abusos, que amarraban a los soldados y se los maltrataban. Pero eso no es el tema que nosotros vamos a abordar. Y ese fue el primer, diríamos, unidad militar que yo participé, fue en el Regimiento Guardia de Honor en ese momento, que era todo un relanzamiento de ese regimiento, y ahí que hay que reconocer a Soto Jiménez, porque en principio era el batallón, el segundo batallón del Ministerio de Defensa, y entonces se convirtió eso en el Regimiento Guardia de Honor. Y ahí duré yo unos años trabajando en ese, haciendo mucho servicio, haciendo yuca. El servicio era terrible, terrible, porque se cancelaban mucho los soldados en esos tiempos. Se votaban por cualquier disparate, lo votaban. Y también reventaban. Yo duraba 15 y 20 días de servicio. 15 y 20 días de servicio. Yo recuerdo que en la casa de un senador me pusieron a hacer servicio y yo duré 48 horas.
y ni siquiera la comida me había... La suerte que el senador me dejó en ese momento 500 pesos. Era un senador de Bonao, no recuerdo el nombre, de Bonao. Que tenía una casa grandísima ahí. Y yo como guardia tenía que cuidarle su casa. Porque recuerden que todos esos tipos, no sé si eso ha cambiado, los comandantes le asignaban servicio, buscando preventa y cosas así, le pagaban a los comandantes por los servicios a empresarios. Yo llegué a cuidar empresarios, generales, coroneles, en la casa de ellos, metido allá en su casa, en políticos, todo esto, uno metido en el parqueo y ellos durmiendo. Ese era el servicio que nosotros hacíamos en ese momento. Una cosa terrible, una yuca y su madre, con una comida malísima, un sinnúmero de cosas. Eso me obligó, ese trabajo tan arduo, tan hostigante, tú estás amaneciendo, durmiendo, eso era yuca, me obligó a ir al comedor de oficiales. Y en el comedor de oficiales, entonces, trabajando con Pedro Julio Goico Guerrero, que lo conozco muy bien, Pepe Goico, que fue el mejor en la historia de la República Dominicana, en la historia militar, Pepe Goico, con la mejor comida que se brindó en toda la historia de las Fuerzas Armadas. No ha habido uno como Pedro Julio Goico Guerrero. Nadie lo va a superar en eso. Absolutamente nadie. Aparte de que es un tipo mañoso y todo su disparate que hace. Pero señores, si hay que reconocerle a Goico Guerrero, es que daba una comida no excelente, no, extraordinaria, buenísima. Tenía chef, tenía especialista. Pepe Goico revolucionó lo que es la comida en el Ministerio de Defensa. Una cosa impresionante. Eso no tiene precedente en las Fuerzas Armadas. No la tiene. Nadie la va a superar en lo absoluto. Te daba lambí, te daba langostino, te daba pescado, pero todo de primera calidad. Yo lo viví, yo trabajaba en la cocina ahí. Me daba yo mis harturas de todo esto. Yo limpiaba los calderos y después ascendía camarero. Todo esto, ese era mi trabajo en la cocina. Y de ahí pasé entonces al J2. Fui trasladado al J2. Del J2 me mandaron a Dajabón, a un sitio que le llaman la Operación Vaquera. Que los guardias que pueden ver este video saben lo que se hacía ahí. Ahí se fileteaban los tigres. Yo duré ahí 2 meses más o menos. Y en mi tiempo, debo decir, que nunca se filetearon a nadie. En mi tiempo. Hubo un episodio que yo realmente, cuando volví de mi libertad, más nunca le dije que me cancelen, que por ahí no vuelvo. Porque yo sabía lo que se movía ahí. Ahí habían unos coroneles que eran unos tipos que verdaderamente a los haitianos y dominicanos también se los lambían. En eso ahí. En la operación Vaquera. Estaba el J2 y el G2. Estaban ahí. Eso fue por los años 2004 todavía, 2004, porque Leonel Fernández quitó ese operativo de una vez, inmediatamente, pues se lo tenía. Eso era para protegerles las reses de los cuatreros, de las personas que se robaban, los haitianos que se robaban los animales de las vacas de los parceleros. Y ahí habían unas operaciones. Ahí había un teniente, le decían Mota. Yo creo que murió Mota. Eso era lo más perverso. Ay. Mota, todo lo hay que matarlo. Todo lo de Mota era eso. Eso era lo de Mota. Murió por uno de los tipos más perversos que habían ahí. Otros oficiales y otros militares que era miedo que yo le tenía. Terror. Unos tigres que no eran terribles en eso. Entonces, esa fue parte de mi experiencia ahí. Leonel Fernández quitó ese servicio. Y cuando lo quitó, que yo renuncié en el 2004, a los 2 meses lo quitó. Pero ya yo había renunciado de ahí. Porque esa gente, eso yo no se lo voy a agradecer nunca. Usted manda guardia a lo loco para cierta misión sin saber así. Involucrando a muchachos infelices. En vaina que chocaba con mi formación, con mi religión en ese momento, con mi creencia, con todo eso, con el valor de la vida. Entonces no, eso yo no lo agradezco. Agradezco a un teniente que siempre me dijo, no te metas en vaina, pero tú tienes que tener cuidado porque fácilmente te dicen que fue un haitiano, una vaina,
Todo eso se vivió ahí. Después de Dajabón, yo recuerdo que regresé, estaba en el J2 nuevamente, en el banco, y me fui a trabajar, a hacerle servicio, a cuidar a un funcionario de aduana. Se llama Alejandro Jerez, que es de Cotuí, un hombre muy, diríamos, serio, una persona muy responsable. En él yo fui a hacer el servicio a su casa. Yo duré ahí varios años. Un capitán que es de la policía, yo recuerdo que ellos duraron como 4 meses, 5 meses sin pagarnos de aduana. A mí me pagaban, creo que eran 6,000 pesos, 5 meses. Y cuando me salió el cheque, el capitán me quitó la mitad del dinero a mí. Cuando a mí me salió el cheque, el capitán que estaba encargado de servicio, que trabajaba con el señor Alejandro Jerez, me quitó la mitad del cheque. Yo duré, eran como casi 40,000 pesos, no sé, más o menos así. Casi 50. La mitad me lo quitó. Me quitó la mitad. Me dijo que eso lo gestionó él y que había que, yo le estaba dando a él 5,000 pesos. Pero el tipo se amotinó y me dijo que no. Y yo tuve que darle la mitad. Un ladronazo. Trabaja con Margarita Cedeño. Ese oficial. Él sabe cuál es. Que es de Cotuí también. La mitad del que se transfirió a la policía ahora. La mitad del dinero. ¿Quién me envió a trabajar con Alejandro Jerez? Me envió el hoy día general de brigada Jerez, creo que no recuerdo el nombre, Jerez, que es el encargado de seguridad de aduanas, un rubio él, que estaba en el J2, que era encargado de personal en el J2, parece un alemán. Ese oficial fue que me envió para allá, una persona, debo decir, muy correcta, una persona muy sobria, muy responsable. Ese oficial fue que me envió a mí allá a trabajar con el señor Alejandro Jerez. Y ahí entonces, después que yo duré un tiempo ahí, renuncio. Le digo, no, que me quiero ir de ahí, por la yuca me estaba matando, era cuidando a esa gente en un parqueo toda la noche. Yo y otro guardia, o sea, interdiario. Ese servicio, renuncié de ahí, me fui, me despacharon para el regimiento guardia de honor. No, me mandaron para aduana, para hacer servicio en aduana. De ahí yo dije, no quiero estar ahí en aduana porque eso era yuca y yuca. Había un coronel, el encargado de seguridad era el general Mercado, de la Policía Nacional. Pero había un coronel del ejército que utilizaba a los guardias para trabajar una finca que tenía y cargar palos. A mí me llevaron una vez y yo me hostigué. Y dije, pero ven acá, ¿cómo yo voy a estar cargándole palo a estos tipos? Porque eso era una práctica. O sea, ellos tenían su finca, tenían sus construcciones y tú tenías que ir a hacerle su casa, hacerle su vaina que no tiene que ver con guardia, a esos delincuentes. Porque es un acto delincuencial que tú haces. Y forzado, porque tú no ibas, era preso que tú ibas a su finca en Santiago. Fui yo varias veces, fui una vez, pero los guardias eran recurrentes. Él se lo llevaba. En eso era el general Mercado de la Policía Nacional, un bigotú que estaba ahí. Entonces yo le dije a él, digo, comandante, despácheme. Me despachó a mí para el ministerio y de ahí caí en el regimiento guardia de honor. Del regimiento guardia de honor, un coronel de nombre Palomino, un hombre serio, responsable, me trasladó me hizo las gestiones para irme para el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CEFRON. Y de ahí caí entonces, yo duré como 3 meses en el regimiento, los 3 meses salió el traslado y me fui para el CEFRON. Fui a San Isidro, a la escuela de entrenamiento de San Isidro del CEFRON. Ahí me dieron unos cursos, unos asuntos. Después caí en Dajabón. En Dajabón, señores, ahí que yo viví la experiencia ya del movimiento y la vaina que se da ahí en esa frontera. Conociendo todos los traficantes, todos los cargaitianos. En el servicio, yo caí como uniformado, ¿verdad? A los 10 días pasé al departamento de inteligencia, al C2, que entonces ahí te da una experiencia enorme, porque ya yo estoy patrullando, ya yo estoy haciendo el C2 de línea,
ya yo estoy haciendo los chequeos, ya yo estoy haciendo operativos, ya yo tengo fuente de inteligencia, ya yo tengo contacto con los haitianos, ya yo tengo contacto con los traficantes de haitianos, ya yo tengo contacto con todo el mundo, ahí ya uno hace contacto, porque la gente se ha equivocado. El elemento de inteligencia tiene relaciones con la gente del crimen. Porque yo tenía contacto con contrabandistas. Y esos contrabandistas eran quienes me daban informaciones de otros contrabandistas. Porque entre ellos se tiraban. Yo tenía contacto con los poteas. Yo te decía, mira, tú vas a cruzar 15 haitianos. Pero tiene entonces que darme el palo grande. 15 haitianos son sus haitianitos. Entonces él me decía, digo, está bien, el motorista, por ejemplo, el contrabandista. Digo, mira, yo tengo allá 15 haitianitos para cruzarlo. Me decía ese contacto que yo tenía, que era un contrabandista. Entonces, yo le decía a ellos, él me decía, pero te voy a dar un palo. Y me daba un palo de 200, de 80 haitianos. Y me daba un palo de 500 fundas de ajo. Me daba un palo de 5, 15 tanques de Clerén. Pero había que dejarlo comer. De lo contrario, no se opera. No se opera. Yo quiero que la gente sepa que el tráfico de indocumentados en la frontera se puede controlar. Pero eso no lo detiene absolutamente nadie. Absolutamente nadie lo detiene. Óigame, dígamelo a mí. El monte en Dajabón, yo lo conozco al dedillo. Todos los espacios donde cruzan, por la línea, por el monte, por la compuerta, por Capotillo, El Basurero, Don Miguel, Chacüey, Copey, Los Rieles, Carbonera, El Laurel, todos esos espacios donde cruzan haitianos, yo los conozco al dedillo. Después de Dajabón, después de ahí fui a Elías Piña, lo mismo, dando palos, dando golpes. Y después entonces caí, salí del Cefrón, porque me quisieron mandar para Pedernales y dije que no iba a ir, porque yo tumbé más de 30 haitianos y el jefe que el interagencial, el jefe del Cefrón en Dajabón, en ese momento quería trasladarme porque tenía negocio con los contrabandistas y yo le estaba dando golpes a eso, dando palos a esa gente. Entonces me quiso para allá y dije que no, que me cancelen. Entonces me mandaron para J1 y de J1 entonces caí yo al Comando Especial contra el Terrorismo, Ministerio de Defensa, una gran experiencia en ese comando, que es una unidad especial de fuerzas especiales de altos entrenamientos, altas capacidades. Yo ahí realmente tuve un aprendizaje muy interesante. Y después, ya después que tengo un tiempo en ese comando, aprendiendo la dinámica, haciendo cursos, entrenamientos, entonces, señores, un amigo que en ese momento era segundo teniente, lo trasladaron para dos amigos. Uno que estaba buscando a un segundo teniente y un alistado, a un oficial y un alistado para trabajar con la primera dama de la República en ese momento, en el año 2012, que entra Danilo Medina con doña Candy Montilla de Medina. Entonces ahí es que ese amigo contacta al oficial y el oficial que va a trabajar con la primera dama me contacta a mí, un amigo que hasta hoy somos muy buenos amigos. Es un hermano que yo tengo de la Fuerza Armada, un amigo leal, comprometido y que somos hermanos. Entonces ahí caigo yo a trabajar en la escolta de la primera dama. Señores, uno de los momentos más terribles que yo viví en mi vida militar. Oye, se supone que yo estaba con saco y corbata ahí. Había una caterva de gente mañosas ahí. Ahí había de todo. Se violentaron todos los procedimientos institucionales de respeto militar. Todo. Porque eso era dirigido por un civil. Un tipo que no sabía ni mierda de los temas militares. Y entró en contradicción entonces con el mando militar en ese momento, que era Cáceres
Viola y todos esos tigres que están presos hoy también ahí. Señores, ahí buscaron un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea recién graduados, nuevecitos, unas primeros tenientes que hoy día son tenientes coroneles también, que se les fue, que se llenaron de mierda. Un capitán, un tipo que tenía a su esposa y la dejó porque consiguió 2 pesitos y viajó un par de paisitos por ahí y se volvió loco. Uno de los tipos más asqueantes que yo vivía ahí, uno de los tipos más irresponsables que tenía, se pusieron a mañosear, volviéndose loco, que tenía su mujer, después estuvo buscando chula por otro lado. Eso fue una experiencia terrible en ese asunto. Y después de ese desazón, que después a ellos lo cancelan a todo de ahí, lo sacan por mañosería, por diablura. Después de ese desazón, después de ese momento amargo, entonces ya yo estoy asumiendo posiciones beligerantes, incómodas, estoy criticando el sistema, estoy viendo la corrupción, sentir la corrupción. Yo soy una gente que creo mucho en la institucionalidad, yo creo mucho en los principios, yo creo mucho en los valores, yo creo mucho en el respeto, yo creo mucho de respetar lo ajeno, de respetar el dinero del pueblo. Yo creo mucho en el poder de la gente, yo creo mucho en la sostenibilidad, en el desarrollo, en el crecimiento, en un país mejor. Yo creo mucho en unas Fuerzas Armadas mucho más empoderadas, unas Fuerzas Armadas más técnicas, unas Fuerzas Armadas más respetadas, unas Fuerzas Armadas más responsables, unas Fuerzas Armadas que se respeten los recursos, los dineros del pueblo dominicano. Y ahí entro yo con ese desazón, con esa incomodidad, con esas contradicciones que yo estoy viendo. Obviamente me voy cultivando intelectualmente, voy estudiando, me voy preparando, estoy leyendo, estoy analizando, estoy profundizando, voy cultivando las ideas, voy analizando todo el acontecer del mando militar, todo el comportamiento, lo voy viendo, lo voy sintiendo, y eso va generando en mí dudas, va generando a mí va generando en mí ciertas contradicciones y preguntas que van surgiendo. Yo me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? En este desierto, en esta cogiocas, en esta corrupción. Y ahí me pusieron a mí un dinero que yo tenía que devolverlo. Y dije que no, eso fue una persecución. Y veía entonces dentro de militares que estaban al lado mío ahí, que tenían que devolver dinero. Tenía que, le pagaban dinero para que ellos lo cobraran y se lo devolvieran a los jefes. Una corrupción galopante al más alto nivel. Uno de los momentos más asqueantes que yo viví de la corrupción institucional, que se creía ya que estaba establecida como un orden natural, como algo que nació y que había que aceptarlo de esa forma. Y entonces es que yo tomo la firme decisión y digo, tengo casi 20 años en la institución. Yo, no vale la pena. No vale la pena tener nada, aunque sea mucho trabajo, de la corrupción y ver cómo es esto. Por eso es que yo critico todo lo que hago. Por lo que yo viví. Por eso es que yo soy fustigador. Por eso es que yo tengo esta visión. Por eso es que yo soy un crítico permanente. Por eso es que siempre estaré del lado de la institucionalidad, del respeto, porque yo viví la corrupción, la delincuencia, la prostitución, la pornocracia, la viví yo dentro de las instituciones castrenses, que eso fue algo asqueante, asqueroso, basura, perverso, corrupción al más alto nivel. Eso viví yo dentro de las Fuerzas Armadas, parte de mi experiencia en las instituciones militares. Y estaremos entonces nosotros desde esta posición defendiendo y enfrentando el mal que aún persiste dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Yo entré para lo que la juventud y los miembros de las Fuerzas Armadas militares, yo entré con un 6º grado de escolaridad. Y la persecución, las arbitrariedades me impulsaron a mí a estudiar, a leer, a cultivarme.
porque el estudio es liberación, el estudio es emancipación, el estudio es libertad, el conocimiento es libertad. Por eso que yo le exhorto a todos los jóvenes militares, lean y se van a convertir en hombres libres.